Buenos días a todos, gracias por venir. Yo soy Ramón, trabajador de la empresa GES de Ingenieros, y bueno, voy a hablar un poco de una aplicación práctica de los equipos que antes nos presentaron de Leica, ¿no? Voy a hablar un poquillo del procedimiento de alineación de la propulsión, uno de los trabajos más importantes en lo que a control dimensional se refiere, de los que hacemos en la construcción de un barco. Vale, vamos a emplear las funcionalidades de dos equipos de medición, como son Estación Total y Laser Tracker, y vamos a ver un caso real de alineación de un barco construido en las instalaciones de Astilleros Cardama, que es un astillero de la Ría de Vigo, donde lleva ya muchos años implementado pues, este sistema de alineación. ¿Por qué digo que es uno de los trabajos más importantes que vamos a hacer? Pues fijaros, por ejemplo, en este dato. Según el Instituto Belga de Ingenieros Navales, un fallo de alineamiento del eje de propulsión que provoque una parada de reparación en dique, además de la pérdida de flete, puede conllevar unos gastos de $250.000 en un buque pequeño y hasta $1 millón en buques de gran tamaño. Vale. Toda varada que implique reparaciones en la línea de ejes siempre es compleja y costosa. Vale. ¿Cómo evitamos entonces que se produzcan estos problemas? Pues realizando un correcto alineamiento de los elementos que van a componer nuestra línea de ejes. Vamos a centrarnos en tres de estos elementos, ¿vale? La tobera, el conjunto bocina sobre bocina y el bloque de polines. Tres elementos. ¿Puedes incrementar un poquito el tono? Ah, perdón, de acuerdo. Eso, nos vamos a centrar en tobera, el conjunto bocina y sobre bocina y el bloque de los polines. Tres elementos que además son independientes entre sí. El bloque de polines pues, se suele construir en las instalaciones del astillero. La tobera se suele encargar a un taller de calderería especializado y el conjunto de bocina y sobre bocina pues, suele construirse en un taller mecánico. Tenemos entonces tres elementos completamente independientes entre sí, como digo, y nuestro objetivo será que cuando se ubiquen en el casco de nuestro barco pues estén correctamente alineados entre ellos. Por correctamente alineados vamos a entender que los centros de esos elementos estén posicionados en una misma línea. ¿Vale? Ese es el método que vamos a seguir, el establecimiento de una línea de referencia sobre la cual pues, vamos a posicionar los centros de nuestros distintos elementos de nuestra línea de ejes. A falta de futuras comprobaciones que hagamos, de entrada esa línea de referencia pues, será la línea de ejes nominal, la que nos indique los planos. Vemos entonces un poquito más en detalle cómo realizamos el control de esos elementos. Cronológicamente, lo primero que nos vamos a encontrar normalmente será siempre el bloque de polines. Este bloque es importante porque la posición final de los polines en el barco pues nos va a determinar cuál es la posición final de nuestro grupo motorreductor. El conjunto de motor y reductora pues lo vamos a tratar como un único conjunto. Entonces es importante hacer un buen control en prefabricado de ese bloque, control que haremos con Estación Total, que sus funcionalidades pues, nos permiten obtener desviaciones en tiempo real, ¿vale? Para que se puedan pues, tomar las acciones correctivas que sean necesarias. Este bueno, es un típico ejemplo de medición de un bloque de polines. Tenemos una serie de puntos de control con sus valores nominales y obtenemos sus desviaciones en puntal y en manga. Nuestro objetivo va a ser siempre que el bloque construido se parezca lo máximo posible al bloque nominal. Ocurre también que la posición final de los polines en el barco y por tanto del grupo motorreductor no va a depender únicamente de lo bien o mal que esté construido el correspondiente bloque, sino que va a depender de cuál es su posición final en grada. Por tanto, no solo hay que hacer un buen control en prefabricado, sino que hay que hacer un buen posicionado en grada y también un seguimiento a lo largo del tiempo de la posición de esos polines, porque es muy común que ocurra lo que aquí describo, que debido a la continua adición de peso al barco, se meten los motores, se meten el resto de equipos, se adicionan nuevos bloques, los apoyos pues, van cediendo y el bloque de los polines pues, se va a ir hundiendo en el tiempo. Tenemos un problema añadido, que es que el propio proceso constructivo del barco nos va a impedir que podamos ver esos polines. A medida que se adicionan bloques por popa, por proa, por arriba, pues nos van a tapar nuestros polines. Por tanto, para poder saber cómo está evolucionando su posición en el tiempo, pues vamos a tener que echar mano de medir algún elemento auxiliar. Como puede ser, aquí por ejemplo, hablo de la altura del canto bajo quilla, o cualquier otra referencia que nosotros pues, consideremos fiable y adecuada. Nuestro objetivo final, ¿cuál es? Que cuando se haga la alineación del resto de elementos de nuestra línea de ejes, podamos saber dónde se encuentra
los polines y, por tanto, el grupo motorreductor, aunque no seamos capaces de verlos ni, por tanto, medirlos. Vale. El siguiente elemento a medir suele ser la tobera. De la tobera nos van a interesar dos de sus características. Por un lado, controlar la banda de rodadura, ¿vale? La parte cilíndrica de la tobera, dentro de la cual pues, giran las hélices. El objetivo de medir esta banda de rodadura es establecer cuál es el centro de la tobera. Vale. Debido al proceso productivo y de soldadura de construcción de la tobera, es muy normal que esta banda de rodadura no sea cilíndrica, sino que tenga una forma de este tipo. Casi siempre va a estar ovalizada. Por tanto, es un error pensar que podemos determinar el centro de la tobera como el centro de una circunferencia definida por 3 puntos en la banda de rodadura, porque en función de qué 3 puntos elijamos, pues nos dará un centro o nos dará otro. Esto lo solucionamos seleccionando como centro de nuestra tobera el centro de mejor ajuste de todos los puntos que midamos en la periferia de esa banda de rodadura. Ese sí será invariable y es el que mejor va a repartir todas las ovalizaciones que tengamos. La otra característica que nos va a interesar medir son los puntos de anclaje al barco, ¿vale? Por el motivo que ahora vamos a ver. Vale, llega entonces al astillero nuestra tobera. Hacemos un control a la recepción. Este control pues, lo vamos a hacer con un láser tracker que por su precisión y por su velocidad nos va a permitir ser mucho más exhaustivos en menos tiempo. De forma que vamos a poder generarnos un pequeño modelo en 3 dimensiones de nuestra tobera. Al mismo tiempo, es importante medir en el barco, con una estación total, la posición de los arbotantes del barco, ¿vale? Los puntos donde irá anclado posteriormente esa tobera. Con toda esta información, ya en nuestra oficina lo que hacemos es un posicionado virtual de nuestra tobera en el barco. Cogemos su centro, el centro de mejor ajuste, como vimos, y lo posicionamos en su posición nominal, sobre la línea de ejes. Le damos las correspondientes caídas y giros que tenga, y de esta forma tenemos nuestra tobera real colocada en su posición nominal. A este modelo le superponemos los puntos que hemos medido en el barco, en los arbotantes, y de esta forma pues, obtenemos 2 informaciones. Por un lado, podemos anticipar posibles problemas de enfrentamiento que pueda haber entre arbotantes de tobera y arbotantes de barco, de forma que se puedan corregir antes de que se produzcan. Y por otra parte, calculando el solape que existe entre ambos elementos, podemos marcar los aumentos correspondientes. Estas chapas de arbotante de barco suelen venir con sobremedida en puntal, de forma que seamos nosotros los que marcamos por dónde hay que cortarlos y así nos aseguramos que cuando la tobera se posicione en el barco, su centro, el centro de mejor ajuste, quede posicionado sobre nuestra línea de referencia, nuestra línea de ejes teórica. Antes de posicionarla en grada es necesario tener otro dato. El posicionado en grada lo vamos a hacer con una estación total. Sus funcionalidades nos permiten calcular el centro de una circunferencia definiendo esta por 3 puntos. Por lo que vimos antes, no podemos elegir 3 puntos cualesquiera, ya que en función de cómo esté ovalizada, nos va a variar su centro. Pero gracias a la medición que hemos hecho en prefabricado, sí vamos a ser capaces de seleccionar 3 puntos de forma que la circunferencia definida por ellos tenga el mismo centro que la circunferencia de todos los puntos medidos en la banda de rodadura. Vale, simplemente seleccionen 3 puntos que tengan pues, la misma ovalización. Nos va a dar una circunferencia de un radio distinto, pero concéntrica con la anterior. Vale, pues ya con los aumentos cortados y sabiendo qué puntos tenemos que controlar, hacemos el control en grada. El control en grada se compone de 3 fases. La primera, que es la colocación en sí. ¿Vale? Con una estación total vamos dando correcciones al momento hasta que la tobera queda en su posición. Una comprobación a medio soldar de los arbotantes para comprobar cómo va evolucionando la posición de ese centro a medida que se van soldando. Y una comprobación final cuando ya están los arbotantes soldados, para determinar cuál es la posición real de nuestra línea de ejes en popa. Y nos queda sobre bocina y bocina. Estos 2 elementos son aquellos cuya posición final en el alineado es la más determinante, porque hablar de posición de bocina
es lo mismo que hablar de posición en eje, del eje. Cuando los mecánicos lleguen al astillero con nuestro eje, no tienen ningún tipo de referencia. Lo único que pueden hacer es introducir ese eje en la bocina. Que ese eje en proa vaya al centro de la reductora y en popa vaya al centro de la tobera es nuestro trabajo, es lo que estamos viendo cómo hacer. Entonces, posicionaremos bocina y sobrebocina, pero ahora tomando como referencia nuestra línea de ejes real. Ahora nos olvidamos ya de la teórica, es a la que hemos estado intentando acercarnos, con mayor o menor éxito, y ahora vamos a usar la línea de ejes real, que en popa partirá del centro de la tobera y que en proa llegará al centro de la reductora, cuya posición, aunque no la podemos ver, la conocemos por la posición de los polines. Importante destacar también aquí que en caso de que el barco disponga además de una línea de ejes, en cada línea no solo los elementos tienen que estar bien alineados entre sí, sino que ambas líneas tienen que ser paralelas y estar situadas en la misma altura. Vale, entonces vamos primero con la sobrebocina. Tenemos que colocarla en el barco. Nuestro casco está cerrado, entonces en un primer paso lo que tenemos que hacer es marcar el camino que esa sobrebocina debe seguir para llegar desde el exterior del barco hasta nuestra sala de máquinas. En un primer paso, pues marcamos el forro, ¿vale? El orificio o orificios de entrada de la sobrebocina en el casco del barco y los arbotantes de bocina en caso de que los hubiera. Posteriormente marcamos pues, todas las cuadernas que esa sobrebocina debe atravesar para llegar a la sala de máquinas. Todos estos marcados se hacen directamente con estación total también, no es necesario ningún cálculo posterior. Con todas esas marcas ya hechas y una vez cortadas, con oxicorte realmente hemos hecho ya una primera fase de colocación en grada, ya que se trata de que la sobrebocina, cuando se meta, pues quede centrada en ese agujero cilíndrico que acabamos de marcar, ¿vale? Va desde el exterior del barco hasta el mamparo de máquinas. Y posteriormente hacemos las fases de colocación, que son pues, muy parecidas a las de la tobera. Una primera colocación, también con estación total. Ahora debemos medir dos puntos, el de popa y el de proa. Y a diferencia de la tobera, aquí una medición a la recepción no es tan importante, porque aquí ya estamos hablando de elementos mecanizados. Entonces, cualesquiera tres puntos que elijamos, pues deberían darnos el mismo centro. Hacemos también una comprobación a medio soldar, para saber cómo está evolucionando esa posición con la soldadura. Y hacemos una comprobación final ya con arbotantes y cuadernas, todo soldado, para saber pues, cuánto se ha desviado esa sobrebocina de nuestra línea de ejes. Ese desvío que tenga esa sobrebocina realmente sería ya el desvío que tendría el eje, si no fuera porque tenemos un último elemento de control, que es la colocación de la bocina. Vale, entre bocina y sobrebocina siempre hay un juego, que posteriormente será rellenado con resina y que a nosotros lo vamos a utilizar para descentrar nuestra bocina dentro de la sobrebocina y corregir pues, las deformaciones que haya podido sufrir la sobrebocina en la soldadura. Nos hacemos una colocación en grada, similar a la de la sobrebocina. Ahora la haremos con láser tracker porque vamos a hacer movimientos muy precisos. Con contretes pues, vamos a mover pues, décimas de milímetro, entonces necesitamos también que la medición pues, sea precisa. La colocamos también respecto a nuestra línea real, que esa no ha variado, y una vez alineada pues se procede al rellenado de resina del hueco entre bocina y sobrebocina. La resina, a diferencia de la soldadura, no nos va a producir variación en su posición. Y por último, ya con todo resinado, hacemos una comprobación final de todos los elementos, para que no ha pasado nada raro y que todo está pues, bien alineado. ¿Qué ganamos con este método de alineación? Pues primero, un resultado final asegurado. Evitamos problemas de garantía, ¿vale? Al final es de lo que se trata, que no vamos a cometer errores que se pueden cometer pues, con métodos más clásicos, ¿no? Como usar un cable y no tener en cuenta la catenaria, por ejemplo. Anticipación y corrección de problemas de montaje, un poco lo que veíamos, ¿no? Como sabemos lo que va a ocurrir antes de que ocurra, de forma pues, que todo lo que se pueda corregir antes de que se produzca el problema, pues es tiempo que ahorramos. Reducción de trabajos de ajuste en grada, pues los bordes, por ejemplo, para soldar ya van preparados
desde los talleres, es necesario trabajar en grada, soldaduras con menos fallos, allí donde marquemos, allí va a ir bien la bocina, no va a ser necesario levantar una soldadura para cambiar una posición, para tener que volver a soldar. Hablo también de estrategia constructiva adaptable, el caso que he comentado ahora es un caso bastante típico, que primero vayan los polines, después la tobera, después la bocina, pero en caso de no ser así, si al astillero llega antes la sobrebocina que la tobera, pues ponemos antes la sobrebocina y adaptamos después la tobera a la sobrebocina. O incluso podemos colocar sobrebocinas y toberas en el bloque en prefabricado y llevar ya todo el conjunto montado a grada. Y al final, pues la conclusión, lo importante, ¿no? Ahorro de tiempos de fabricación, costes de producción y mejora de calidad. Y tengo un minutillo simplemente comentaros que esto de alinear respecto a una línea recta está muy bien en obra nueva, pero cuando se trabaja en reparación pues se ve un poco de todo, ¿no? Este, por ejemplo, es un caso real de un eje que había tronzado, un eje intermedio de un atunero. Había partido en la brida de acoplamiento al eje de cola. Se sospechaba de un mal alineamiento de los apoyos, se nos llamó para comprobarlo y efectivamente comprobamos pues, que esto era así, ¿no? Aquí en línea roja pues veis la posición real que tenían los apoyos del eje y había un problema adicional, que es que la brida de acoplamiento al eje de cola y la de la reductora pues no eran paralelas, ¿vale? Estaban así. Las medidas de regulación que tenían no nos daban para dejar ambas paralelas y perpendicular a los apoyos, por lo que no fue posible pues, conseguir este estado de alineación, que sería el ideal. Vale. Y se optó pues, dejarlos alineados respecto a esta curva. Vale, es una curva que parte perpendicular a la brida del eje de cola, que llega perpendicular al plato de nuestra reductora y que tiene pues, la menor curvatura, la más suave posible. Otro caso real, esto es bastante típico, un eje que en su momento fue alineado con un cable, lo encontraremos en manga bien alineado, pero en puntal pues tiene la forma de la catenaria del cable. Esto no fue un caso de alineación, fue un caso de comprobación. Se había cambiado, creo recordar, la popa del barco y se alineó esa popa del barco, pero respetando los apoyos ya existentes. En este caso pues, se optó por abrir las bridas de acople una décima en su parte inferior y respetar la forma inicial que tenía. Llevaba ya muchos años trabajando así y así siguió. Y bueno, es un poco más de lo mismo, un petrolero que también tenía el motor muy pesado, se había hundido hasta 7 milímetros, si tomásemos como referencia nuestro eje de bocina, y pues el inspector pues, decidió que esta sería la forma de alineación final que debería tener el eje. Aquí en este caso quiero recordar que hubo que usar nitrógeno líquido para poder doblar el eje, que era de 800, y poder llevarlo hasta la reductora. Simplemente que veáis que cuando hablamos de alineación, línea recta está bien, pero en caso de reparación a veces hay que adaptarse un poquito a lo que hay. Bueno, pues nada más, gracias por vuestra atención y ahora mi compañero os va a hablar un poco de aplicaciones pero de escáner láser.